Iglesia La Gran Comisión reciban un saludo muy cordial de sus pastores. Anuncios importantes de febrero 12 a 19. Este día damos la bienvenida a nuestros hermanos de la iglesia local, en este caso es Dumfries, y un saludo cordial a nuestros invitados especiales en línea que nos sintonizan en otros estados y en Guatemala, El Salvador y Honduras. Seguimos con nuestros servicios en línea. Los días viernes a las 7 de la noche y vienen los grupos que los pastores invitan. El día domingo a las 9 de la mañana nos reunimos en línea por medio de Facebook, en YouTube, para compartir el mensaje semanal. Gracias a todos los que se sintonizan. Reuniones de célula. Seguimos la orden del gobernador. Las reuniones no deben sobrepasar a 10 personas. Animamos a que los grupos vuelvan a conectarse en línea si les es posible. En su tiempo de reunión, anímense y oren los unos a los otros para fortalecer la fe y seguir en pie en medio de las dificultades. Seguimos haciendo la siguiente recomendación. Si usted ha estado enfermo, quédese en casa hasta que se sienta bien. Si usted conoce de algún hermano afectado con COVID-19, por favor, déjenos saber para orar por ellos y poder suplir en alguna de sus necesidades. Si usted ha estado en contacto con una persona afectada, por favor, tome su tiempo de cuarentena para evitar contagios. Y nosotros como congregación alabamos al Señor por todos aquellos hermanos que se han recuperado de este virus. Démosle un aplauso a nuestro Señor. El altar familiar. Seguimos exhortando a cada familia para levantar su altar familiar. A los padres les estamos dando un reto. El reto es no espere al líder, no espere al supervisor. Usted como padre o como madre, tome a sus hijos y ahí en su sala levanten el altar familiar. Es muy importante porque los días se acortan y tenemos que estar listos para cuando el Señor venga a recoger a su iglesia. Amén. Amén. Muy bien. La oración en nuestras reuniones de célula. Estamos contentos de saber que muchas células se están reuniendo, teniendo una reunión más solamente de oración. Pero por el otro lado también sabemos que muchos hermanos oran los unos por los otros vía teléfono o si es posible aquí en la iglesia vienen y con una distancia considerable oran los unos por los otros. Tenemos que unirnos a orar por protección, provisión y fortaleza. Sabemos muy bien que estamos necesitando de ese ánimo. El enfoque de este año 21 es examinarnos y santificarnos por medio de la obediencia a su palabra. Y también animamos a las células que con mucha prudencia continúen haciendo su alcance y su discipulado vía línea, si es posible. Quiero avisarles que la librería Oikos está abierta los días miércoles y estamos disponibles a la venta de los libros del discipulado. Así que Mana Telma, que se encarga de la librería, está siempre esperándolos. El miércoles también tenemos abierto el ropero samaritano. Este es un ministerio que se abrió, Mana Gloria pues dio la semilla para este ministerio. Estamos poniendo ropa en buen estado y es gratis para aquellas personas que están en necesidad de venir a ver y tomar alguna de las prendas ahí. Así que día miércoles el ropero samaritano está abierto. El Ministerio de Jóvenes, Journey, como siempre, se reúnen de 7:30 a 9 y damos gracias a Dios porque el corazón de los jóvenes se está abriendo más hacia el Señor. Si algún joven está interesado en unirse, por favor, contáctese con hermano Sean y Glendy McDaniel, que con mucho amor y sabiduría están ministrándole. Ministerio de Niños en Línea. No olvidemos llevar en oración a todo el equipo del Ministerio de Niños, que están alcanzando a nuestros niños vía línea. El reporte que han dado es excelente, de verdad que sí. Los niños están orando, los niños están aprendiendo, los niños están recibiendo. Y por lo tanto nosotros tenemos que llevarlos en oración, darles el soporte espiritual a estos maestros y también a nuestros hermanos Marvin y Alma, que son los que están cuidando de este ministerio. Diezmos, protemplos y ofrendas.
Queremos darle muchas gracias a los hermanos que con tanta fidelidad vienen el día miércoles a dejar sus ofrendas, a dejar su protemplo y sobre todo el diezmo. Dice Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y esta, mi hermano, es una promesa que el Señor la cumple todos los días, que la cumple todos los meses. Tenemos que darle la oportunidad al Señor que Él abra las ventanas de los cielos para bendecirnos. Estamos pidiendo en el nombre de Jesús que pongamos este mandato muy al frente de nosotros, que recordemos que primero hay que dar las primicias, dar lo primero al Señor. Y el Señor se va a encargar de darnos lo que necesitamos: salud, transporte, trabajo, comida, vivienda, vestuario. ¿Cuántas bendiciones? Solo le damos el 10, el Señor se encarga de bendecir el doble, ese 90% que le queda en su bolsillo. Así que, mis hermanos, por favor, vamos a tomar en serio lo que dice la palabra en Malaquías 3:10. Y así podemos nosotros también hacer esos depósitos de diezmo los días miércoles, o bien usar el PayPal que está a la disposición de los hermanos que tienen ese medio. Muy bien, los miércoles estamos abiertos de las 5 a las 8 para aquellos que traen sus promesas de fe, sus ofrendas y sus diezmos. Y con ese espíritu de gratitud, porque estamos bien agradecidos con el Señor, le damos primeramente la bienvenida a nuestras visitas y queremos decir que con todo nuestro corazón vamos a cantar y alabar a nuestro Señor en este momento. Pongámonos de pie, por favor. Poner fuerte las palmas. Vamos a saltar. ¡Hey! Te levantaste con poder, León de la tribu de Judá, hombre de guerra, el gran yo soy. Tus enemigos están bajo tus pies. ¡Vamos, dígalo! Cristo Rey, vencedor. Cristo Rey, vencedor. Tu victoria es mi victoria, Cristo. Cristo. Un grito de guerra. Te levantaste con poder, León de la tribu de Judá, León de la tribu de Judá, hombre de guerra, el gran yo soy. Declárelo fuerte. Tus enemigos están bajo tus pies. México. Cristo Rey, vencedor. Cristo Rey, vencedor. Tu victoria es mi victoria, Cristo. Cristo. Cristo Rey, vencedor. Cristo Rey, vencedor. Tu victoria es mi victoria, Cristo. Cristo.
volveremos a Sion cantando con gozo. Volveremos cantando. Volveremos saltando. Volveremos con gozo. Que se escuche. Volveremos gritando. Cristo viene y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado. Grítalo. Cristo viene ya. Cristo viene ya. Cristo viene ya. Él viene pronto. Cristo viene. Nos defiendes cada día con ángeles alrededor. Mi deleite está en saber que eres el gran vencedor, mi ayuda y escudo, mi amigo y salvador. Por tu gracia vivo para adorar, declarando tu grandeza. Ante ti me postraré, el temor desaparece. Eres el gran vencedor, que tu gloria llene el templo, se desborde tu poder. Por tu gracia vivo para adorar. Aleluya. Eres vencedor, eres vencedor. Aleluya. La muerte Jesús por mí venció. Siempre estás intercediendo a favor del pecador. Nunca eres derrotado, eres el gran vencedor. Eres Cristo el Mesías, la única esperanza hoy. Por tu gracia vivo para adorar. Aleluya. Eres vencedor, eres vencedor. Aleluya. La muerte Jesús por mí venció.
pero la muerte derrotaste. Eres el gran vencedor. Glorificado sea tu precioso nombre, Señor. Seas tú, Señor, exaltado y adorado en esta preciosa noche. Estamos agradecidos contigo, Señor, porque tú nos tienes en bien hasta el día de hoy. Tú nos has guardado. Tú has vencido la muerte. Tú venciste la muerte. Y también has vencido toda la influencia del enemigo. Y gracias por darnos la paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de la batalla, en medio de la tribulación, en medio del sufrimiento. Podemos decir que estamos confiados en ti. Alabado y bendecido sea tu nombre. Recibes exaltación en esta preciosa noche. Alabado sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, exaltado eres por siempre. Se pueden sentar, por favor. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno es Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien, vamos a ir una vez más a 1 Corintios 15. Vamos a estar hablando del 1 hasta el 58. Es bastante trabajo, sin embargo voy a estar nada más enfocando en los primeros 12 versículos para que ustedes, conforme vamos desarrollando el mensaje, ustedes también vayan tomando notas si desean y van a ver cómo realmente Dios nos va a hablar a través de este capítulo 1 de Corintios 15 del 1 al 58. Y voy a leer ahorita mismo 1 Corintios 15 del 1 al 12. ¿Están conmigo? Amén. ¿Tienen su Biblia ahí? ¿O tienen su iPad? ¿O tienen su teléfono? Y dice así la palabra del Señor. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados, conforme las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos
viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea, yo o ellos, así predicamos, y así habéis creído. Y el 12. Pero si se predica a Cristo, que resucitó de los muertos, y aquí viene la pregunta: ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, porque es tu palabra la que se va a expresar, la que se va a comunicar. Entendemos, oh bendito Dios, que tú siempre, Señor, obras a través de tu palabra. Tú nos comunicas tus verdades, tú nos instruyes, tú nos reargulles, tú nos diriges, nos enseñas, y estamos, Señor, como tus hijos, Señor, prestos a poder escuchar lo que tú tienes para nosotros en esta ocasión. Señor, sabemos, Señor, que hemos venido estudiando el libro de Corintios, que ha sido de una gran bendición. Y en esta ocasión, oh bendito Dios, casi terminamos Corintios. Y te ruego que por favor sigas obrando el milagro que tú has obrado en nuestras vidas. En Cristo Jesús lo hemos pedido. Amén. Le he titulado a este mensaje la resurrección de los creyentes. No sé si anteriormente ustedes habían considerado este punto, pero bueno, siempre hablamos de la resurrección de Cristo. Pero ¿qué es de la resurrección de los creyentes? En la primera epístola de los Corintios nos ha llevado un viaje de correcciones a una iglesia nueva. Pablo, quien es usado por el Espíritu Santo para esta tarea, primero corrige asuntos de ética, conducta, moral de la vida de la iglesia, y luego pasa a corregir asuntos espirituales tales como los dones, el amor, y ahora está corrigiendo un asunto doctrinal. Y esto me lleva al primer punto: problema de la doctrina en Corintios. La encontramos en 1 Corintios 15:12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Básicamente ese es el punto principal de este pasaje 15, que había una situación donde no había claridad qué iba a pasar con los creyentes, si iban a resucitar o no iban a resucitar. Pues te quiero dar buenas noticias, mi hermano. Si tú no has leído este pasaje o si lo has visto en una forma muy superficial, el día de hoy lo vamos a poder profundizar un poquito mejor y vamos a poder entender el propósito de esta epístola de 1 Corintios 15. Dejemos claro que los corintios sí creían en la resurrección de Jesucristo, pero estaban confundidos respecto a la resurrección de los creyentes. Ellos no podían pensar que un cuerpo muerto volviera a la vida, especialmente después de tantos años en el sepulcro. Tenemos que entender la mentalidad de los corintios. Ellos habían sido formados en una cultura donde el pensamiento filosófico griego-romano dominaba la época. De hecho, habían 3 posiciones que daban 3 diferentes respuestas a asuntos de la inmortalidad del hombre. El primero, la corriente filosófica de estoicismo enseñaba que cuando la persona moría, el cuerpo terminaba, pero el alma se unía a sus ideologías, la cual la persona había creído cuando estaba en vida. Si usted ha leído un poquito de historia, también voy a agregar aquí a un ejemplo de los egipcios. Los egipcios embalsamaban a sus
seres queridos por 70 días. El cuerpo si estaba bien embalsamado, bien preparado, lo que hacían ellos era, al difunto le colocaban utensilios y también le colocaban un libro de la inmortalidad, necesarios en el sarcófago para que pudieran navegar en su próxima vida. Segundo, la filosofía epicúrea fomentaba el pensamiento materialista, que el cuerpo y el alma, los dos, terminaban al morir. En este pensamiento, el difunto servía solo para abono de la tierra o abono de las plantas. Esta mentalidad aún existe. Ateos y agnósticos, y muchos que creen así, ustedes solo deben de oírlos hablar. Dice: se murió, se acabó todo, es el fin. Tercer punto, la filosofía de Platón. Enseñaban que después de muerto el difunto iba por el proceso de la transmigración, es decir, que pasaba de un cuerpo a otro. Este proceso se repetía una y otra vez como parte del ciclo de vida, y esto se le llama hoy en día reencarnación. No sé si han oído esa palabra. Déjame decirte que esa palabra es bien difícil, pero no es creíble. No existe tal cosa que alguien que muera, hombre o mujer, después regrese a ser un animal. Muchos de la India adoran a todos los animales y tal vez creen que sus ancestros están metidos en los animales o los dioses, no sé. Pero por eso la Biblia lo dice. Lamentablemente muchos países y muchas diferentes culturas creen en este tipo de inmortalidad. Pero la Biblia es quien tiene la final autoridad. Es quien aclara este punto. Y vamos a ir a Hebreos 9:27, que lo dice: está establecido que el hombre muera una sola vez y después de eso el juicio. Lamentablemente el diablo todavía usa 3 filosofías engañosas más que debían al hombre de la verdad, y con este engaño son arrastrados a la perdición eterna. La Biblia nos explica bien claro que el alma no muere. En el mismo momento en que el cuerpo de una persona muere, el alma de la persona va a otro lugar, va al paraíso o al Hades o al infierno. Así que en 2 Corintios 5:6 dice: así que si vivimos confiadamente, siempre sabiendo que entre tanto estamos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero si vamos a estar con el Señor, vamos a estar ausentes de este cuerpo. Si la persona que muere ha recibido el regalo de la salvación, cada vez que me llama algún hermano o alguna hermana: se murió fulano de tal, estaba con el Señor. Ay, no, qué pena. Pero si estaba con el Señor, gloria sea su nombre, porque va a pasar a un mejor lugar. Dice aquí: el regalo de la salvación, habiendo aceptado a Jesús como su Salvador personal, entonces es considerado un hijo de Dios, en el cual queda en la tierra, su alma está presente con el Señor en el paraíso. Y lo tenemos bien latente. Cuando Jesús estaba en la cruz, le dijo a aquel hombre que estaba a la par: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si la persona muere durante su vida y no reconoció a Jesucristo como su Salvador de su alma, es considerado como un hijo. No es considerado como un hijo o hija de Dios, sino es una creación nada más. Pero entonces, al morir, el alma de esta persona va a un lugar de tormento, el infierno, el Hades. Más claro no lo puede decir Lucas 16, del 19 al 31. No se los voy a leer, ustedes tienen como lección ir a buscarlo. Anoten, Lucas 16, del 19 al 31, donde habla de la historia del rico y de Lázaro.
Cuando estamos vivos es que tomamos esta decisión. Por eso tanto la insistencia y tanto sabiendo que tenemos un evangelio poderoso, la importancia de comunicar el evangelio, porque después, si la persona se basa en Cristo, es difícil después. Va a ser un tormento eterno. Sabiendo que la salvación es un regalo que Jesucristo nos dio a través del sacrificio de la cruz del Calvario. Así que si usted y yo hemos confesado el nombre de Jesús, estemos por seguro que ya tenemos nuestra vida eterna. Bien, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, demuestra la inmortalidad del hombre presentando varias evidencias. Y esto me lleva al punto número 2, evidencia de la inmortalidad del hombre. La evidencia de la resurrección de Cristo. Pablo entendía la cultura en la que vivía la iglesia de Corintios y por lo que confrontó con pruebas, con hechos, con testimonios, y les dice: si Cristo no se levantó de entre los muertos, somos dignos de conmiseración, porque tampoco el hombre será levantado en la resurrección. En este caso no hay ni habría esperanza para el creyente. Pablo argumenta este punto y dice: si Cristo no resucitó, vana es la predicación del evangelio. Si Cristo no resucitó, la iglesia no ha nacido. Si Cristo no resucitó, estamos todavía muertos en delitos y en pecados. Si Cristo no resucitó, hay necesidad del plan de salvación para el hombre. Si Cristo no resucitó, somos falsos testigos de Dios y somos mentirosos. ¿Qué dicen ustedes? Amén. Si resucitó. Si la verdad de la resurrección es eliminada, entonces el poder vivo del evangelio está eliminado. Queda eliminada la divinidad de Cristo. Queda eliminado el perdón del pecado por la sangre de Jesucristo. Queda eliminada la esperanza de la vida eterna. Pero Pablo aquí usó la evidencia histórica y ofrece este reporte. La piedra fue removida. La tumba está vacía. El lienzo aún está en la tumba el lienzo aún en la tumba fue encontrado. Entonces, ¿por qué los ladrones no se llevaron el lienzo? Este tenía un valor incalculable porque tenía la mirra impregnada del lienzo. No hubo testigos de la declaración de que se robaron el cuerpo de Jesús. Esa situación la sacaron los soldados romanos, pero no hubieron testigos. Y así sucesivamente, querido hermano. Si todo esto no sucedió, entonces ¿qué estamos haciendo nosotros aquí? ¿Acaso no hemos experimentado nosotros vida? ¿Acaso no hemos experimentado nosotros limpieza de nuestra alma y de nuestro espíritu? Y eso es por el poder del evangelio, por el poder de la resurrección de Cristo el Señor. Aún hay más testimonios. Se le apareció a Cefas o a Pedro, a María, a Jacob, a los 12 discípulos, a los 2 discípulos camino a Emaús, a más de 500 con pruebas indubitables por un periodo de 40 días. Por lo tanto, se llega a la conclusión que Jesús resucitó, porque la muerte no podría retenerlo. Y esta es la evidencia que nosotros los creyentes también resucitaremos conjuntamente con Él. Y esto fue el poder de Dios levantándolo de dentro de los muertos. Pablo presenta a otra más poderosa evidencia, la evidencia de la predicación.
Cuando yo vine a ustedes, dijo Pablo a los corintios, lo primero que les enseñé fue que Cristo murió por vuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Este es el evangelio que yo les prediqué a ustedes y ustedes lo recibieron. Pablo, bajo el poder del Espíritu Santo, expuso la predicación anunciando el evangelio de la salvación por medio de Jesucristo. Dice que él se procuraba no decir más palabras, sino predicar a la cruz y a Jesucristo resucitado. Los corintios no pudieron ser libres del poder del pecado y de la muerte y de la condenación eterna si no se les hubiera predicado el evangelio de las buenas nuevas de salvación. La palabra evangelio significa una buena noticia. Esta buena noticia está circulada, ha venido circulando hace 2000 años, 21. Hasta el día de hoy nos ha alcanzado a nosotros los gentiles. Sea la gloria y exaltación del Señor por siempre. Una buena noticia porque la predicación del evangelio es viva y poderosa y eficaz. Es porque Pablo una vez más dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder y potencia de Dios. Porque el evangelio es poder para salvación de todo aquel que cree, el judío primeramente, y también el griego, y también el gentil, como tú y yo. Porque el evangelio es la justicia de Dios que revela la fe por fe. Y como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y este es el regalo que recibes por fe, querido amigo. Querido amigo, tú que me escuchas en el Facebook o en el YouTube, Dios te entregó esta maravillosa noticia del evangelio de Jesucristo. Si estás agobiado, estás cansado, Jesús puede hacerte descansar en, como lo dice Mateo 11, 28, 30. Todos los que estéis cargados y trabajados, venid a mí, aprended de mí. Él lleva nuestra carga ligera. Él lleva nuestra angustia. Él ha procurado de todo corazón ponerse en el plano que a ti y a mí me correspondía. Dice que Él va a llevar nuestra carga, al punto de que toda aflicción Él la va a quitar. El evangelio es una buena noticia para el que está hundido en el pecado, porque Jesús tiene el poder para sacarte de ese hoyo cenagoso. El evangelio es la palabra, es poder transformador de Dios, opera de adentro hacia afuera y permite que el Espíritu Santo y su palabra obren en nuestras vidas. Luego Pablo presenta otra poderosa evidencia, la evidencia de la iglesia. La iglesia es el poder en la iglesia se ve el poder de la resurrección de Cristo, que usted y yo estamos aquí y nos constituimos en el cuerpo de Cristo. La iglesia aquí en la tierra, aunque parezca imposible, somos muchos. Podríamos decir millones de creyentes. Aún así, todo el mundo somos uno. Efesios 4, del 3 al 6 dice: no dice como fuisteis también llamados a una misma esperanza, una misma vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todo, el cual es por todos y por todo y en todo. Todos los diferentes razas y lenguajes formamos un cuerpo que es habilitado por el Santo Espíritu para ser la iglesia del Dios viviente. Yo no sé si has tenido tú la experiencia, yo lo he tenido. Cuando yo he ido a otro país y he entrado en otra iglesia,
Una iglesia que yo no conozco a nadie. Todos me dan la bienvenida porque nos identificamos en Cristo Jesús. Somos un cuerpo. No importa dónde vayamos, si nos identificamos que Cristo nos redimió y que somos nuevas criaturas, somos aceptados. La iglesia es un testimonio de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pablo les decía a los corintios y a los judíos del área: no se equivoquen, no se confundan, porque aviso se nos dio. Cristo está vivo, es la primicia de la resurrección. Y eso me lleva al punto número 3. Cristo es y fue el primero en resucitar. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que duermen es hecho. Las primicias en el Antiguo Testamento celebraban la festividad de las primicias. Era la fiesta de la cosecha. Ahí se preparaban los primeros granos vegetales de la siembra, en gratitud a Dios, creyéndole a Dios que la cosecha posterior sería más fructífera. El cumplimiento de esta fiesta tuvo lugar en la resurrección de Jesucristo. No sé si ustedes sabían que eso sucedió, que Jesucristo en las primeras fiestas de primicias, Él resucitó. Algunos dicen que resucitó el sábado. Nosotros hemos entendido que resucitó el domingo. Pero cual sea el día que resucitó, Él resucitó. Bendito sea el nombre del Señor. Apocalipsis 1:18 dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Jesús, cuando murió, dice que llevó cautiva la cautividad. Él llegó y le quitó las llaves a la muerte y al diablo. Y por eso es que tú y yo el día de hoy estamos con gozo, estamos en la libertad de exaltarle, de glorificar su nombre, porque Él nos ha hecho libres. Jesús es el primero en resucitar entre los muertos. Jesús es el segundo Adán, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y sabes, querido hermano, que un día nos vamos tal vez a recordar que nos reuníamos como miembros y parte de una congregación allá en el cielo, aunque no vamos a tener las mismas funciones. Pero si Dios permite que todos los que estemos aquí y toda la iglesia y todos aquellos que han creído en el nombre de Jesús, nos gocemos allá en la presencia del Señor con cuerpos transformados. Valió la pena hacer la lucha en Cristo Jesús aquí en la tierra. Gracias a Jesús, al postrero Adán, somos reconciliados con Dios mediante Jesucristo. Él quitó la muerte y sacó a la luz, a la vida, a la inmortalidad por el Evangelio. Hermanos, tenemos la promesa. Hemos pasado de muerte a vida. Aún más, dijo Cristo: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Pero cada uno en su debido orden. La resurrección de la iglesia. ¿Sabías tú que la iglesia va a resucitar? Tú vas a resucitar si perseveramos en el Señor. No importa las luchas que tengamos y que las venzamos en el nombre de Jesús. En 1 Tesalonicenses 4:16 al 18 dice: el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con Él.
¿Lo cree usted, querido hermano? Diga amén si lo cree. Se podría dar en este momento, mientras que se está exponiendo el mensaje, que el Señor dice: ahora, iglesia, arriba, adelante, vengan a reunirse conmigo. La venida de Cristo por sus santos y la doctrina del rapto o el arrebatamiento no se debe de dejar de predicar. Nos explica que los muertos en Cristo serán resucitados primero, y los cristianos que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y seremos levantados para encontrarnos con el Señor en el aire. Valió la pena vencer en Cristo Jesús. Estos dos sucesos ocurren uno tras otro instantáneamente. Un hermano me preguntaba: ¿cómo es cuándo va a suceder que todo ojo lo mirará? Yo pienso que nosotros, si estamos bien sintonizados con el Señor, si estamos bien agarrados en esa comunión íntima con el Señor, de verdad que vamos a tener esa experiencia gloriosa de saber que el Señor nos está llamando y estamos siendo transformados mientras que vamos a Él. Y claro, todo ojo lo verá. ¿Por qué la necesidad de la resurrección? ¿Sabes por qué es necesaria la resurrección? 1 Corintios 15, del 51 al 58 lo dice: porque es necesario que esto corruptible, óigame bien, esto es corruptible, sea vestido incorruptible, y esto mortal se vista de inmortalidad. Esto que voy a describir ahora es un simbolismo, pero si tienes una semilla, has tenido la oportunidad de tener una semilla en tus manos de cualquier fruto. Si tú vienes y la siembras, la semilla tiene que morir para que luego resucite una nueva planta. Es una metáfora aplicable de lo que sucederá en este cuerpo transformado. ¿Por qué, querido hermano? Porque estamos bajo corrupción todavía. Aún en la gran misericordia del Señor, Él nos ha extendido ya la vida eterna, pero estamos hasta que al final vamos a tener el cuerpo glorificado. Ya no va a ser corrupto, sino incorrupto. A nosotros los latinos nos cuesta un poquito hablar acerca de la muerte y de la resurrección. No sé por qué. Hace muchos años mi esposa siempre me decía: ya tenemos preparada nuestra will. Cuando nos vamos a morir, ya tenemos preparado lo que vamos en qué cementerio y todo lo demás. ¿Le gusta platicar a usted de eso? No, va a decir usted: por favor, pastor, no platique de eso. Es bueno programarse en todo. A mí no me gustaba hablar de la muerte, pero poquito por poquito me fue entrando. Hasta que hoy día ya tengo preparado todo. Cual sea el momento, donde sea el momento, ya tenemos el will, ya tenemos también el cementerio, tenemos todo. Sabiendo que este cuerpo se va a quedar ahí en la tierra, pero mi alma se va a glorificar porque se va a ir con el Señor mientras que yo permanecí en la fe. A veces nos preocupamos de tantas cosas aquí en la tierra, querido hermano, y sinceramente nada nos vamos a llevar de aquí de la tierra. No podemos llevar tu carro de último modelo. No podemos llevar tu casa con los mejores lujos. Nada se puede llevar. Aún esta caparazón se va a quedar, pero el alma se va para con Dios. Si tú y yo hemos perseverado en la preciosa palabra de Dios y hemos tenido comunión con el precioso Dios y nuestro Salvador.
Los creyentes recibiremos cuerpos resucitados, similares al cuerpo resucitado de Jesús. Ahora, amados, somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Surge la pregunta, ¿luce un cuerpo vestido? ¿Cómo luce un cuerpo vestido de inmortalidad? ¿Cómo lucerá? El cuerpo resucitado de Jesús nos enseña algunas características de nosotros que nosotros tendremos en un cuerpo transformado. Primero debemos saber que nuestro cuerpo resucitado de creyentes no será un cuerpo etéreo o etéreo, es decir, no seremos una sustancia espiritual o una nubecita o una nubulosa. Las propiedades de un cuerpo transformado van contra la ley de la gravedad o las leyes naturales físicas tales como lo conocemos el día de hoy. Jesús resucitó y atravesó las sábanas. Jesús resucitó y salió cuando el sepulcro aún estaba con la piedra, porque quien removió la piedra fue un ángel. Jesús resucitó, pudo atravesar los cuerpos físicos. Entró al cuarto donde estaban los discípulos, aun cuando la puerta estaba cerrada. Dijo a Tomás, cuando se le apareció por segunda vez a los discípulos, le dijo: ven, toca mi costado, mete tu mano en mi dedo, en mi mano. Un cuerpo glorificado no se ejercerá las facultades biológicas. La resurrección, todos serán como ángeles en el cielo. ¿Sabía usted eso? Es cierto, yo tuve a mi esposa aquí, pero allá arriba ya no va a ser mi esposa ni yo voy a ser su esposo. Vamos a ser como los ángeles. Vamos a glorificar todo el tiempo a Dios. No hay muchos amenes. ¿Para qué se metió usted a dar ese tema? Es bueno saberlo todo según la palabra del Señor, para que sepamos en qué estamos parados, querido hermano. Mateo 22:30. En la resurrección todos serán como ángeles en el cielo. Seremos ángeles, como ángeles. Qué lindo, querido hermano. Solo te vas a acordar cuando tuviste el lío con fulano y sutana. Ay, perdóname, Señor, que me estaba peleando con esa persona. No debía de serlo, porque ahora tú, en tu gran misericordia y a través de tu gran justicia, me perdonaste y ahora tengo el acceso de estar aquí glorificando tu nombre, Señor. El cuerpo resucitado de Jesús, vimos que Jesús comió y bebió. Algunos estudiosos dicen que estas necesidades no estarán en función. Bueno, lo veremos, porque Jesús comió con los apóstoles, comió pez y miel. ¿Se recuerdan? ¿O no leen mucho la Biblia? Cuando los estaba vindicando, cuando estaba vindicando a Pedro, cuando los vio desde lejos y les dijo: tiren la red a ese lado, y sacaron 156 peces. Y de ahí, ya cuando llegaron a la orilla, ya Jesús les tenía preparado un pez y les estaba dando comida. Y ellos todavía no entendían claramente si era Jesús o no. Los cuerpos resucitados estarán libres de deformidades, de mutilaciones, de achaques. No habrá más dolor físico de ninguna clase, ni de sufrimiento. Se acabará la enfermedad. Como dice el pastor Claverí, ya no te va a doler el dolor.
La muerte no existirá más. Él enjugará todas las lágrimas de los ojos y la muerte no existirá más. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque todo esto ha pasado. Vale la pena seguir confesando y viviendo en santidad aquí en la tierra, mientras que el Señor nos llama a su presencia. En este caso de inmortalidad, el cuerpo estará bajo el dominio completo de una alma glorificada, por lo que obedecerá al Espíritu en todos sus movimientos con facilidad y rapidez, es decir, en forma instantánea, como en el caso de Jesús resucitado, se apareció y se desapareció repentinamente. Cuando iba con aquellos discípulos caminando a Emaús, después de que les compartieron con él la Santa Cena, en ese momentito cuando lo reconocieron, se desapareció. En el reino del Padre. Yo no sé si tú te han dicho o te han preguntado, usted es algo diferente. ¿Usted qué tiene? Su rostro es diferente. Su forma de hablar es diferente. Su forma de actuar es diferente. ¿Y sabe por qué? Porque tenemos al Señor en nuestro corazón y comenzamos a reflejar lo que el Señor ya ha establecido en la palabra cuando nosotros venimos y hacemos hacedores de su palabra. Desde ya comenzamos a reflejar quién es Él. ¿Se imaginará usted en ese día glorioso cuando tengamos cuerpos transformados? El modelo nos presenta en la palabra en Mateo 17:2, cuando Jesús se transforma en su gloria ahí. Él rebosó de hermosura y esplendor frente a los discípulos. ¿Se recuerdan ustedes que en la montaña aquella, donde fue la montaña de la transfiguración, ahí dice que Él resplandeció su gloria? La hermosura, el resplandor de su cuerpo glorificado. ¿Sabes, querido hermano? La aplicación para nosotros. Cada cuerpo tiene su propio resplandor. Brilla donde estás. Unos son del resplandor como el sol, otros como la luna, otros como las estrellas. Aún estrellas diferentes tienen diferentes resplandores. Esto nos da un vislumbre de la gloria y el brillo del alma del creyente. Será proporcionado dependiendo los méritos ganados en la vida aquí en la tierra. ¿Nos damos cuenta, querido hermano? Que toda aplicación de la palabra, que toda obediencia al Señor nos resplandece más. Imagínese el día en que vamos a estar en su gloria. Es porque realmente Él dice que van a haber dos juicios: el juicio de Cristo y el juicio del trono blanco. El juicio de Cristo dice que todas las obras que nosotros hubiéramos hecho aquí en la tierra serán evaluadas. Y según las hicimos, vamos a tomar posesiones de lo que el Señor le plazca. Mientras que en el trono blanco es el juicio final, donde el Señor ya manda a todos aquellos a la muerte, a la eternidad de la muerte en el Hades. Daniel aclara este punto: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas que perpetúan eternidad. Oh hermano, lo que nos espera, la resurrección de nuestros cuerpos, será en el momento en que los santos aclamemos: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón?
¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Si la salvación del hombre se ha completado cuando tú y yo hemos reconocido que Jesucristo es nuestro Señor. Nuestra alma será completamente salva y también tu cuerpo. Yo no sé cómo va a suceder. Yo creo que ninguno de nosotros tendríamos tener completamente la fotografía completa, porque ¿cómo es que después de mucho tiempo de estar enterrado, dice que ese cuerpo se va a levantar y se va a unir con el alma y vamos a ser transformados? Qué triste va a ser para aquellos que no han reconocido a Cristo como el Señor. Pablo le recuerda a los corintios que el cristianismo no es una religión, que se invita a vivir como a ti te da la gana. Como nosotros querramos. Sino que es una relación a desarrollar con el Dios poderoso, el Dios vivo, el Dios que te ha llamado. Si la persona permanece firme y se afirma en la palabra, hay cambios en su vida. Si el creyente retiene la práctica de la palabra, hay crecimiento. Pablo les decía a los corintios: ustedes han recibido, se han afirmado y han perseverado en la palabra predicada, de lo que la obra interna del Espíritu Santo eventualmente sale hacia afuera. Somos cartas leídas, que es la conducta y la actitud del creyente que se manifiesta el cambio del corazón. Cada creyente somos una evidencia presente del poder de la resurrección de Cristo el Señor. Este poder se manifiesta en vidas radicalmente cambiadas por el poder de Dios y su palabra. ¿Sabes, querido hermano? El hecho de que estemos aquí y estemos escuchando la palabra, de verdad que nos llena de regocijo, nos llena de gozo, de saber que estamos en comunión con el pueblo del Señor y también prestos a escuchar las buenas nuevas de salvación, que es la palabra del Señor, que nos va a traer tranquilidad, bonanza y seguridad de que estamos perseverando donde el Señor nos ha llamado. En 1 Corintios 6, 9 al 11 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Alguien diría: qué difícil ser cristiano. Sí, querido hermano, es difícil, pero no lo vas a hacer en tus propios medios, los vas a hacer ayudado por el Señor. Y estos eran algunos de vosotros, dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por la obra del Espíritu Santo. Aquí el mandato es glorificar a Dios en vuestro cuerpo. Me gusta esta parte donde dice Romanos 12:1. Dice que traigamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, como culto racional. ¿Qué quiere decir eso? Que traigamos en sí nuestros ojos, nuestras manos, nuestra mente, nuestro cuerpo, todo lo traigamos para decirle: Señor, mira, esta cuestión me hace tentar constantemente, por favor ayúdame, te lo presento para que tú te glorifiques y me limpies aún más. Para que después, cuando se oye Romanos 12:2, que no nos conformemos con este siglo, sino que nos transformemos según la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis la buena voluntad agradable y perfecta en Dios para nuestras vidas. Dios quiere lo mejor para nosotros. ¿Estamos dispuestos? La última prueba o testimonio de Pablo presenta
presentada es en su propia fe. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. No soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia conmigo. El poder de la resurrección en el apóstol Pablo es tremenda, así como ha sido el poder de la resurrección en tu vida y en mi vida, querido hermano. Primero, Pablo dice que él reconoció su profundo error, es su propio pecado. Él reconoció. Hemos reconocido nuestro propio pecado, querido hermano. Hemos recibido convicción del Espíritu Santo. Nos hemos verdaderamente arrepentido y nos hemos alejado del pecado. Punto número 2. Pablo experimentó una transformación por medio del Espíritu Santo que cambió de adentro hacia afuera. Después de ser un perseguidor, se hizo un defensor de la iglesia cristiana. Después de ser un hombre que tenía odio, llegó a tener un amor sacrificial por Cristo. Y el número 3, Pablo experimentó un cambio de dirección. De ser un celoso perseguidor de Dios, lo redimió para ser un instrumento útil en las manos del Señor. ¿Qué ha hecho Dios en nuestras vidas? Cada uno de los que estamos aquí somos un milagro del Dios viviente. Si yo en esta ocasión yo le dijera a usted, pase al frente y testifique lo que Dios hizo en su vida, usted sabe de dónde Dios lo sacó y cómo realmente usted está ahora en esta posición, escuchando el evangelio, las buenas nuevas de salvación, y con el deseo de seguir caminando, santificándose para exaltar y glorificar el nombre del Señor. Dios hizo la obra así como la hizo con el apóstol Pablo, la hizo contigo y la hizo conmigo. Solo un Cristo resucitado puede transformar al pecador. Puede transformar a un ladrón. Puede transformar a un moral. Puede transformar a un idólatra. Puede transformar a un adúltero. Puede transformar a un homosexual. Puede transformar a alguien que esté atado en la pornografía. Puede transformar a alguien que tenga hábitos de mentira. Nos hará instrumentos útiles para la expansión del reino de los cielos. Pablo tuvo una advertencia para los corintios, ya casi para finalizar. Ojalá que no hayas creído en vano. Ahora, con esta situación de la pandemia, muchas personas se han enfriado. Como ya no tienen la oportunidad de estar reunidos, como que se les quitó el ánimo de estar viniendo a la iglesia o buscar del Señor. Eso no debería ser excusa, querido hermano. Al contrario, usted y yo deberíamos de estar más cerquita de Dios, porque tenemos y hacemos un altar familiar en casa, y con la familia glorificamos y exaltamos el nombre del Señor para que sigamos creciendo en Cristo el Señor. Mira, el diablo toma cualquier forma de ventaja para podernos desviar de su verdad del Señor. Pero gracias sea al Señor que tú y yo hasta el día de hoy hemos perseverado y estamos en bien. Por eso dice, ojalá no hayas creído en vano. Examinemos a nosotros mismos si estáis en la fe. Probadnos a nosotros mismos, que no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo que en vosotros, a menos que estéis reprobados. Podemos pensar que estamos bien y no estar bien. Tener una fe vana es peligrosa. Creemos en esta noche que nuestra fe no es en vano. ¿Por qué? La parábola del sembrador nos lo advierte,
porque hay semilla que cayó en el pedregal y no tenía profundidad. También en la iglesia se puede dar que Jesús enseñó que había cizaña en medio del trigo. También el Señor enseñó, no afuera, sino en la iglesia, que cuando se agarraban un montón de peces, unos peces eran buenos y otros peces eran tirados de vuelta. Jesús también enseñó, también para la iglesia, que la iglesia debía estar fundamentada en el evangelio del Señor, que la casa estuviera fundamentada en la roca que es Cristo Jesús. También el Señor habló para la iglesia que las vírgenes deberían de tener aceite en sus lámparas. Creemos que esta noche, que nuestra fe no es en vano, porque nuestra salvación está garantizada en guardar todas las enseñanzas que el Señor nos ha dado a través de su palabra. Y en este caso, usado el apóstol Pablo por medio del Espíritu Santo, instruyendo a la iglesia de Corintios e indirectamente también instruyendo a la iglesia la gran comisión. No nos debemos de afligir, querido hermano, ya sea que vivamos o que muramos, somos de Cristo. Acordémonos que el tiempo que estamos aquí en la tierra es pasajero y debemos de cultivar nuestra espiritualidad. Debemos decirle: Señor, ayúdame a siempre enfocar en ti. Permíteme quitar todas mis miradas a lugares donde no me conviene. Quiero enfocar y poner mi mirada en Jesús, que es el autor y el consumador de mi fe. Gracias por haber resucitado. Gracias por ser las primicias. Gracias porque ahora entiendo que un día mis seres queridos que han reconocido a Cristo el Señor van a resucitar primero, para que luego nosotros que estamos en vida y seguimos perseverando, vamos a ser llevados y transformados en un abrir y cerrar de ojos a tu presencia. Querido hermano, si tú no te has dado cuenta, estamos, casi diría yo que estamos viviendo unos tiempos imprecedentes. Diría yo tal vez los últimos tiempos. Cada vez la pandemia nos cierra más, nos aflige más. Pero ¿acaso no dijo el Señor que eran principios de dolores y que era necesario que nos aferráramos a Él, que confiáramos que Él es más que suficiente y que todo temor y todo angustia y toda ansiedad la pusiéramos para en esa carga a Él? Así que pongámonos de pie, por favor. Tu amigo que escuchas este mensaje a través de Facebook y YouTube, la palabra nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No se puede ser cristiano si no hemos creído en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él desea darte ese regalo de la salvación, la vida eterna. La quieres en esta ocasión. Si eres tú, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Bendito sea el nombre del Señor. Cerremos nuestros ojos, querido hermano. Voy a hacer una oración por la iglesia. Señor, gracias, Señor. Te amamos, Señor. Gracias por hacernos entender
Este punto, aunque es bastante difícil a veces de aceptarlo, el hecho de que un día vamos a morir. No quisiéramos morir. Y efectivamente no vamos a morir si hemos confesado el nombre del Señor, porque vamos a pasar a vida eterna. Aunque ya no vamos a estar en este cuerpo físico, vamos a estar en un cuerpo diferente, glorificado, exaltando y glorificando tu nombre. Señor, yo te pido por la iglesia que tú has redimido con sangre, la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Podamos entender este punto, Señor, en la cual, Señor, sabemos que vale la pena glorificar tu nombre en tiempos difíciles, en tiempos de alegría, en tiempos de ansiedad. Gracias, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre. Recibes toda exaltación, Señor. Te pido por aquellas personas, Señor, que han de estar viendo el mensaje, que si tienen a bien también, Señor, reconocer a Cristo como el Señor, hoy es el día de salvación para ellos. Dale la oportunidad de que te conozcan, mi Señor. Llega ahí donde nadie puede llegar, solo tú puedes llegar. Gracias, Espíritu Santo, que un día viniste a nosotros cuando estábamos desesperados, cuando estábamos afligidos, cuando estábamos confundidos. Tú viniste un día e hiciste la gran diferencia. Hubo gozo, hubo contentamiento, hubo felicidad cuando sentimos tu presencia y el perdón de nuestros pecados. Gracias por tu gran amor y por tu gran misericordia. Recibe exaltación en Cristo Jesús. Amén. El pueblo del Señor dicen: